La Iglesia Centro de Esperanza Valera presenta al pastor Novel Pucci con una palabra que transformará y edificará tu vida. Vamos a estar de pie. Escuche por favor, sin un desafío, esta es la palabra que vamos a utilizar en esta mañana, esta palabra desafío. Sin un desafío, muchas personas tienden a caer y a consumirse. Hoy se percibe en el ambiente, en una atmósfera de desesperanza en las personas, en la sociedad deprimida como la nuestra, donde usted puede percibir que las personas están perdiendo espíritu de lucha. Las personas se están rindiendo, se están desplomando. Alguien dijo que mi vida sea un desafío y no una componenda. Si usted analiza la palabra de Dios, a muchos de los hombres que Dios llamó les hizo un desafío. A Abraham Dios le hizo un desafío, que dejara su parentela, que dejara su casa, que dejara su tierra y que marchara a una tierra que era desconocida para él. Gedeón marchó a la guerra con un ejército muy pequeño en consideración con la cantidad de personas a quien él tenía que enfrentar, que eran los madianitas. Estos madianitas eran malos. Dice que ellos habían empobrecido a Israel y llevaban 20 años subyugándolos. Y cuando llegó la hora de enfrentarse, el hombre marchó con 300 personas. David enfrenta al gigante con piedras y con ondas. Elías arriesgó ordenando derramar 12 cántaros de agua sobre el altar en un tiempo de sequía. Bueno, aquí llevaba a Israel 3 años y medio sin una gota de agua. Y Elías hace algo que yo lo tomo como un riesgo. Él ordenó 12 cántaros de agua sobre el altar. O sea que las pocas reservas de agua que había en Israel, de esas reservas, él ordenó que se derramara sobre el altar. Y más adelante usted puede notar en la palabra de Dios que el Señor le respondió a Elías ese acto de atrevimiento con un torrencial aguacero. Dele un aplauso al Rey. También Elías desafió a la viuda a dar una semilla en tiempo de hambruna. Charles Noble dijo: usted debe tener una visión de gran alcance para evitar frustrarse por los fracasos de poco alcance. Qué tremendo pensamiento. Salomón dijo: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Es un desafío, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Vamos a ver varias ideas centrales en este sermón. El primero, la visión ayuda a la gente con motivación. La visión no ayuda a todo el mundo. La visión se presta para las personas motivadas. O sea, una persona motivada le va a sacar el máximo provecho a la visión. Hoy en día la gente ha quedado presa en el desánimo, en la desesperanza, en el limbo. A Winston Churchill le preguntaron durante la época de la amenaza nazi, en la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron cuál era el arma más poderosa del Imperio Británico, y le dijo Churchill: el arma más poderosa de los ingleses es la esperanza. Denle un aplauso al Rey. Es la esperanza. Y la gente ha perdido la esperanza. Una persona se tira de un viaducto porque perdió la esperanza. Ahora escuche por favor, en Hebreos 10, 38, 39 dice: mas el justo vivirá por la fe, mas el que se retirare
no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiramos para perdición, sino de los fieles para la ganancia del alma. Nosotros no somos los que nos retiramos. Nosotros somos los que avanzamos. Aplauda al Rey de Gloria. Contra viento y marea. Ruth salió de Moab sin nada, pero salió. Pero dice la palabra que Dios le dijo a ella: por cuanto entraste bajo mi cobertura, es una estoy parafraseando, bajo mi sombra, yo te voy a bendecir. Entonces, la visión es la energía del progreso. Y esto puede ser de suma importancia para individuos verdaderamente talentosos. Por eso dije que la visión es para todo el mundo. Yo soy una persona que, gracias a lo que yo he aprendido de Dios, lo que Dios ha depositado en mí durante este transitar desde que yo creí en el Señor, y mi vida está escondida en Cristo y Él controla mis circunstancias. Por eso es que yo no dejo que la circunstancia a mí me controle, porque a mí me controla es Dios, chico. A su nombre, gloria. Dice la Biblia que a Pedro le dijeron: tu maestro es un pícaro, tu maestro no paga impuestos. Entonces el hombre se fue a casa del Señor para decirle si lo que él había escuchado era verdad, y Jesús le habla primero. Cuando él entró, Jesús le habló primero. Dijo: vete al mar y pesca un pez. Ábrele la boca al pez. Vas a encontrar una moneda en la boca del pez, un estatero. Es el equivalente al pago del impuesto, y lo vas a hacer por ti y por mí, o por mí o por ti. Fíjese bien que el Señor le dice a Pedro: yo voy a pagar por mí y por ti. Cuando Dios nos llama, cuando Dios te escoge, te elige para este trabajo tan grande, que es el más grande, porque es un trabajo que tiene que ver con trascender el espacio, el tiempo y la eternidad. Él se compromete a cumplir su propósito y a cubrir tus necesidades. Por eso le dijo: por ti y por mí. Usted nunca va a encontrar a Dios sin hacer nada. Nada va a tomar a Dios por sorpresa. Olvídese de eso. Dice la palabra en el Salmo 2 que Dios se ríe de lo que la gente murmura y habla de Él en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no va a dejar de ser Dios porque la gente aquí no crea en Él o se burle de Él. Él seguirá siempre siendo Dios. Escuche, por eso es que el gran artista como Miguel Ángel oraba y decía: Señor, concédeme siempre de ser más de lo que yo puedo lograr. Eso es visión. ¿Qué es visión? Visión es adelantarse a los demás. Visión es ver lo que la gente no ve. Visión es hacer lo que la gente no hace, ni quiere hacer, ni puede hacer. Eso es visión. Visión es llegar a un lugar donde nadie ha llegado. Son pocas las personas que llegan ahí. Necesitamos una brújula visionaria. Escuche lo que acabo de decir. No dije una viuda millonaria, ni una bruja millonaria. Dije una brújula visionaria. Oye, el pastor dice que necesitamos una bruja millonaria. No, yo no dije eso. Nehemías marchó hacia Jerusalén dispuesto a reedificar la ciudad del gran rey. Nehemías tenía una brújula visionaria.
sabía lo que quería, sabía lo que se debía hacer, sabía los peligros que tenía que confrontar, pero su visión estaba por encima de todo obstáculo y venció, se repuso a toda oposición y en 52 días, un tiempo récord, completó su visión. Aplauda al Rey. Otra cosa que debemos comentar, es obligatorio que comentemos. Alguien dijo que solamente las personas que pueden ver lo invisible pueden hacer lo imposible. Me metí hasta filósofo. Moisés se sostuvo como viendo el invisible. Pablo fue más allá de sus fuerzas, conquistó 3 continentes y él mismo testifica: todo lo he llenado del evangelio de Cristo. La palabra pleró. Pablo no es que iba a predicar la palabra y regresaba y traía unas postales o se tomaba una foto con un apure. No, señor. Pablo iba y dejaba una iglesia. Pablo viajaba y trastornaba las tinieblas de ese lugar. Pablo iba y el evangelio se constituía como la alternativa para ese pueblo, la solución para esa gente. Aplauda la presencia de Dios, chicos. Hay un verso que se encuentra en segundo, no lo vaya a buscar, yo se lo voy a leer. Porque hay gente que le gusta leer la Biblia en la iglesia y en la casa no la lee. Entonces quédese tranquilo. Yo se la leo por usted. Segundo libro de Corintios 11:28. Y dice, este es el apóstol Pablo. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Please. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, dentro de sus vestiduras, tenían una túnica y encima de la túnica un efod. Y encima del efod algo que se llamaba pectoral de juicio. Diga conmigo, pectoral de juicio. El pectoral de juicio consistía en piedras preciosas. Diga conmigo, piedras preciosas. Que eran colocadas en el pecho del sacerdote y en los hombros. Eran 12, porque cada piedra representaba al pueblo de Israel, que eran 12 tribus. ¿Por qué eran preciosas? Porque para Dios el pueblo es precioso. Y el sacerdote, que era la persona indicada, escogida, la autoridad delegada por Dios en la tierra para representar al pueblo, debía llevar las piedras en el pecho, donde está el corazón, y en los hombros. ¿Por qué corazón? Porque usted tiene que hacer las cosas por amor, por corazón, no por deber. Y en los hombros, para que usted le meta el hombro a la obra. Aplauda la gloria de Dios. Bueno, eso es lo que Pablo sintetiza en ese versículo que acabo de leer. Sobre lo que a mí se agolpa es la preocupación por las iglesias. Pablo, como sacerdote de Dios, llevaba la iglesia en el pecho y en los hombros. Por eso es que Dios lo usó. Su nombre, gloria. Señor, ¿por qué tú no me usas? Bueno, porque usted no lleva en el pecho nada, ni en el hombro nada. Usted no le mete ni el pecho ni el hombro a nada. Es como Dios te va a usar.
Yo he hablado con personas aquí y me dicen, pastor, yo le voy a agradecer, yo tengo demasiado trabajo en lo secular, a mí no me meta en nada, en la iglesia, en nada, en nada. Déjeme venir los domingos para darme golpes de pecho por mi culpa, por mi grandísima culpa. Esther, bella. Ah, no, vale, me pasé. Basado en el principio de que solamente las personas que pueden ver lo invisible podrán lograr lo imposible, Martín Lutero vio lo invisible e hizo lo imposible. Martín Lutero fue la persona que Dios usó para traer un avivamiento, una época de oscuridad. Eso, tiene que leer la historia de la iglesia. William Booth vio lo invisible e hizo lo imposible. William Booth es el fundador de un equipo de trabajo que ganó 25 millones de personas para Cristo. O ha ganado, porque ya después que él murió, todavía el ejército de salvación, todavía en el día de hoy, todavía está de pie. Florencia Nightingale, pionera de la enfermería, también es una mujer que vio lo invisible e hizo lo imposible. Martin Luther King dejó las paredes de su iglesia, tomó las calles, aceptó el desafío, el reto de protestar contra las injusticias sociales. Murió, pero sus ideales de libertad todavía están vivos. Aplauda al Rey. ¿Usted sabe por qué la gente no hace nada? Porque usted, para hacer algo, primero tiene que ver qué es lo que usted va a hacer. Si usted no tiene visión, usted no hace nada. Primero hay que ver y después hacer. ¿Dan gloria al Señor? Número 3. Muestre el valor de su visión. Caleb no perdió la visión de conquistar la tierra. Por el contrario, lo mantuvo fuerte y vigoroso. No permitió que el desierto matara sus sueños. Fíjese, en el desierto casi todos ellos murieron. De esa generación que salió de Egipto, murieron en el desierto. Hasta Moisés y Aarón, chico. Pero él sobrevivió al desierto y llegó a la tierra prometida. Y cuando llegó a la tierra prometida ya era un anciano. Pero sus fuerzas estaban intactas para la guerra. Y cuando Josué comenzó a repartir la tierra en lotes, él le dijo: a mí en esa lotería no me metas, porque yo no juego lotería. Yo no juego parlay ni caballo. Yo mismo voy a conquistar esa tierra, porque me siento fuerte todavía. Pero ¿sabe por qué estaba fuerte? Porque la visión en él todavía estaba intacta. Lo que hizo que este hombre se repotenciara con los años era la visión que él tenía de conquista. A mí nadie me va a regalar nada, yo voy a conquistar la tierra. ¿Sabe cuál es el problema de los evangélicos? Que yo le dije que yo tengo una riña teológica con los evangélicos, que a los evangélicos les gusta que todo se lo den. Acostúmbrese a ganarse las cosas, aplaude al Rey. Los cargos en las iglesias hay que ganárselo. Alaban al Rey de Gloria. La visión da confianza y dirección a los miembros del equipo.
Sin estas dos cosas, difícilmente podemos llegar a algo. La visión puede ser una cualidad difícil de alcanzar. Ahora, oye pastor, pero usted leyó un versículo en Levítico. ¿Y qué tiene que ver ese versículo con todo lo que usted ha venido diciendo? ¿Será que usted ha perdido discernimiento de espíritu después de viejo? Bueno, ya le voy a leer otra vez el versículo. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espadas delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Mire, este versículo es una riqueza espiritual. Es un manantial de riqueza espiritual. Es una mina de oro. ¿A cuánto le gusta el oro? A mí me gusta mucho el oro y a los choros también. Por eso es que yo no uso oro. Pero si no hubiera tanto choro, aquí hay un principio de guerra fundamentadas en las leyes del acuerdo. Y aquí hay una matemática celestial que usted, aunque sea el más grande matemático y físico de la tierra, usted nunca va a poder entender esto que Dios acaba de decir en este versículo. La oración vence toda lógica. Porque aquí dice que 5 iban a perseguir a 100 y 100 a 10,000. ¿Se da cuenta que en la medida que más personas se pongan de acuerdo, hay más poder para vencer? 5 a 100, 100 a 10, 1000. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe que cuando en la iglesia hay acuerdo, hay más poder y más autoridad para vencerlo a él. Porque aquí cuando se habla de enemigo, no se está hablando de Osama Bin Laden. Aquí cuando se habla de enemigo, se está hablando es de el diablo. Y él lo sabe. Entonces, ¿qué va a tratar de impedir que haya acuerdo en la iglesia? Que haya armonía en la iglesia. Esa palabra acuerdo en el griego es la palabra sunfuneo, que es la misma palabra que se aplica en una orquesta de músicos, donde hay múltiples instrumentos y todos deben ir en acorde al director de la orquesta. Escuchen. En el libro de los Hechos, capítulo 12, no lo busque. Yo sé que usted es muy espiritual, no lo busque. A mí me impresiona la gente que es espiritual, pero no lo busque. Los evangélicos espirituales. Había un dilema tremendo porque Herodes, que Jesucristo había dicho, en su oportunidad había dicho, dile a aquella zorra, hablando de Herodes. El zorro o la zorra es un animal astuto, el más astuto. Que lo persiguen en un helicóptero y le disparan y no le dan y él cae como si lo hubieran dado. Y la gente pasa y cree que lo mataron. Y cuando el helicóptero se va, él va y se levanta otra vez. ¿Por qué Jesús dijo que Herodes era una zorra? A ver quién me dice eso. Usted que es teólogo. Los Herodes, porque fueron varios Herodes, desde Antípater, fueron muchos Herodes. Herodes Agripa, primero, segundo, y todos fueron el diablo. Ellos tenían una sagacidad, sobre todo en materia política,
que ellos podían camuflajearse y estar siempre con el partido que ganaba. Es decir, si ganaba Acción Democrática, ellos eran ADECO. Si ganaba Copey, eran copellanos. Si ganaba Chávez, eran chavistas. ¿Cómo hacían? No me pregunten. Por eso Jesús dijo que eran como la zorra. Y aquí en el capítulo 12, el hombre comprobó una vez más porque Jesús dijo que eran una zorra. Porque él mató a Jacobo y pusieron preso a Pedro. A él no le interesaba el judaísmo, a él lo que le interesaba era mantener su cargo político y quería congraciarse con los judíos. Pero dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Y qué pasó? Dios envió un ángel. El ángel penetra en la cárcel. Se duermen los centinelas. Se caen las cadenas que oprimían a Pedro. Sacan a Pedro, el mismo ángel. Lo saca de la cárcel. Y usted conoce la historia. Y más adelante, a Herodes lo hirió el Señor y se lo consumieron los gusanos. Y la gente decía, voz de Dios y no voz de hombre. Y el tipo se creyó que él era una maravilla. ¿Ah? Ahora, tomando este versículo de Levítico 26, 7 y 8, con este pasaje de Hechos capítulo 12, ¿qué pasó? Herodes representa el reino de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice que Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Fíjese una cosa, que usted no cambió de religión, usted cambió fue de reino. Usted estaba en el reino del diablo, ahora está en el reino de Cristo. Usted estaba en las tinieblas, ahora está en la luz. Jesús no vino a predicar religión, Jesús vino a predicar reino. Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin? Porque no se predica el evangelio del reino, se predica cualquier basura. Por eso Pablo dijo, todo lo tengo por basura para quedarme con Cristo. Hay gente que ha traído la basura que Pablo dejó. Pero ese no es el tema. Herodes representa el reino de las tinieblas. La iglesia que oraba representa el reino de Jesús. El reino de las tinieblas tenía preso a Pedro. Pero el reino de Jesús, basado en la iglesia, fundamentado en la iglesia, comenzó a ejercer dominio, supremacía, hegemonía, poder, autoridad sobre el reino de las tinieblas y lo venció. Un reino invadió otro reino. Y el reino de las tinieblas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, Satanás tiene que irse, dice eso. ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Cuál es el miedo? ¿Usted pertenece a qué reino pertenece usted? Aleluya. Hechos 1:8 Jesús dijo,
te daré poder para que actives la unción y la autoridad de llegar hasta lo último de la tierra. Serás testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que cuando usted tiene la autoridad, la usousia de Dios en su vida, usted nunca deja las cosas a medias. Usted lo que comienza lo termina. Porque Jesús dijo, te daré poder para que lo que comience lo termine. Hasta lo último de la tierra. Hasta la última piedra. Hasta la última. Hay gente que comienza una cosa y no la termina. Entonces usted no es testigo de Cristo, porque los testigos de Cristo no dejan las cosas por la mitad. Usted hasta que no llegue a la cumbre y ponga la bandera de su país, usted no conquistó la cima. El que conquista la cima. No, yo fui al monte Everest, pero llegaste. Chicos, en esto ya estaba leyendo de un chino de 70 años, mocho de las piernas, chicos, mocho. Y llegó al monte Everest, un fenómeno. Hay gente que tiene las piernas finas y nunca han subido a la bicentenaria. Y cuando llegan los samuros le quitan las bolsas como a mal. Acostúmbrese, escuche, acostúmbrese a que no les regalen nada. Yo cuando veía a Michael Jordan jugar, él agarraba el balón, lo rebotaba y se venía y él mismo la metía. Él hacía todo. Cogía el rebote, driblaba el doble paso y chuputo. Haga así. Hay gente que le gusta cazar guire. Se ponen cerca del aro para que aquel le la lance. Que papaya. Ese es el problema del venezolano. Yo reprendo todo espíritu de cazagüire en el venezolano. Aprenda a ganarse las cosas. Denle un aplauso al rey. Ayer pasé por tu casa y tu mamá me dijo feo. Ay. Ayer pasé por tu casa y me tiraron un portafolio. Y si no corro tan duro, entonces me dolió. Hermano, por favor. Que me interesa que usted me diga a mí feo. ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy un embajador del reino de Cristo. A mí no me interesa el concepto que tú tengas de mí. Yo sé quién soy, qué represento para el reino de Dios. Ni lo machenco. Ayer pasé por tu casa y tu mamá me dijo feo. Termino porque voy a terminar pues. Tu visión debe ser grande. ¿Qué dije? Si quieres un buen consejo, no tomes muy en serio la opinión de los demás. Tercero, Jesucristo era a la vez hombre y Dios, león y cordero. Lo importante es tener a ambos y saber cuándo ser cuál. Jesús era león y era cordero. Lo importante es ser los dos y saber cómo actuar, como cordero o como león. Porque en esta vida hay que actuar a veces como corderito, pero otras veces como león. Su nombre, gloria. Aplaude al rey. La Iglesia Centro de Esperanza presentó al pastor Novel Pucci. Para asistir a nuestros servicios, visítanos en el sector La Marchantica, punto de referencia al lado del ambulatorio, diagonal a la cancha Armando Cardona, en Valera, Estado Trujillo.